Saludos cordiales con todos. En esta ocasión voy a hacer un video en donde hablaremos sobre lo que son los vectores, denominados array. En este caso son array unidimensionales porque tienen una sola dimensión. Anteriormente habíamos trabajado con variables simples en donde yo declaraba una variable y reservaba un espacio de memoria automáticamente. Al momento de declarar la variable se reserva un espacio de memoria y hemos venido trabajando de esa manera. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar netamente de lo que son los vectores. Ya, en las variables simples, como ustedes ven, nombre y el dato que está almacenado en dicha variable. Acá en el vector no es nada más que un conjunto de celdas que están bajo un mismo nombre, ¿sí? Y obviamente cada una de las celdas tiene un índice en el cual me indica en qué posición está. Con la finalidad de entender esto es igual a veremos que yo tengo un edificio que se llama BEC 1. En el piso 1 tengo almacenado el 45. De esa manera es como acceso yo al dato. Para accesar al dato 45 me voy al vector BEC1 de la posición 4 y ahí tengo almacenado el 45. Entonces, nombre del vector y el índice que indica la posición donde se encuentra cada uno de los elementos, ¿no? La ventaja es que yo bajo un mismo nombre puedo, dependiendo de la dimensión que yo le dé al vector, puedo almacenar gran cantidad de datos, a diferencia de las variables simples. De igual manera, los datos que se almacenan son del mismo tipo. Si yo ingreso aquí enteros, datos enteros. Yo no puedo mezclar datos enteros, números con letras, ¿sí? En lo que tiene relación a los lenguajes de programación. Con esto vamos a pasar al programa PCInt para hacer unos ejercicios en donde me permitan explicar la situación de los vectores. Aquí le vamos a poner como título vectores. A continuación, lo primordial es, voy a hacer un enunciado, que es lo que voy a hacer con mi primer ejemplo. Y aquí le pongo realizar un programa que me permita ingresar datos a un vector BEC1 de 5 elementos. Datos numéricos, pongámosle, ¿no? A un vector BEC de 5 elementos. Ya, con este enunciado inmediatamente procedo yo a declarar el vector. Lo hacemos mediante una palabra reservada, dimension o dimensión, ¿sí? Y nombre del vector. El nombre se va a llamar BEC1 y obviamente el tamaño, que lo hacemos entre corchetes. En este caso el tamaño va a ser de 5 elementos. Entonces de esta manera estoy declarando un vector y dándole el tamaño al vector. Con esto inmediatamente yo voy a hacer el ingreso. Para eso utilizo el comando para. Es uno de los más utilizados. Este es para los índices. Entonces yo aquí tengo una variable. ¿Sí? Tengo una variable i que va a empezar en 1. Va a ir hasta 5 con incrementos de 1. Eso es lo que me hace acá, o eso es lo que al menos yo voy a hacer. Dice, y le vamos a dar el valor de i, que va a empezar en 1, se va a ir incrementando de 1 en 1 y va a llegar hasta 5, ¿sí? Eso es lo que pretende hacer con este para, que es un bucle de control, un contador automático. Entonces este me va a indicar en qué posición yo me voy a ubicar. Después de eso utilizamos el comando escribir. Así un ratito. Ya, ahí se me dio un enter. ¿Sí? Ya.
Aquí voy a poner un comando escribir, simplemente para indicarle al usuario que ingrese un dato. Entonces aquí pongo ingrese un dato al vector. Ya, 2 puntos, y le vamos al vector en la posición. Aprovechemos esto y le voy a indicar en la posición que va a poner, que me vaya imprimiendo para que usted se vaya dando cuenta, coma, y aquí pongo la variable que en este caso va a ser i, ¿sí? Y es donde, y es que me va a dar la posición de donde yo voy ingresando en el vector. Y a continuación, ya con el comando leer, digo que me lea o que me ingrese por teclado un dato en vec1 de la posición i. Ya. Una vez que tengo esto, ingreso el dato, voy a poner el mismo pero para imprimir el vector. Lo que ahí estoy haciendo es solamente almacenando el dato, ¿sí? Entonces esto ya no va, porque ya están ingresados. Simplemente lo que tengo que hacer es imprimir lo que tiene el vector. En este caso se llama vec1 de i, ¿sí? De esta manera yo imprimo lo que está en el vector una vez que se haya ingresado por teclado. Entonces, una vez que tengo esto, ejecuto y vamos a observar, en este caso me aparece el comentario y aquí está, obviamente ya dice ingrese un dato al vector en la posición 1. Voy a ingresar un dato, 45, enter. Va a salir lo mismo en la posición 2, enter. En la posición 3, posición 4 y posición 5. Inmediatamente cuando yo dé un enter, lo que hace, viene aquí al siguiente bucle para la impresión. Entonces aquí tengo los datos que yo he ingresado. De esa manera es como podemos nosotros trabajar con el ingreso de datos a un vector. Ahora le vamos a cambiar esto. Yo necesito hacer un programa que me genere los pares. Realizar un programa que me permita obtener los 10 primeros números pares, ya, en un vector A. Ya, entonces una vez que tengo esto, la idea es que en un vector llamado A, en este caso A, aquí me permite ingresar los 10 primeros pares. Son 2, son 4, 6, 8, 10, ¿sí? Y así sucesivamente. Hasta el 20 son los 10 primeros números pares en un vector A. Es lo que me pide, o prácticamente lo que me pide que haga, ¿no? Entonces, para esto yo aquí voy a declarar ya un vector. Utilicemos la palabra reservada. Dimensión, el nombre del vector, que es A, y el tamaño, en este caso es de 10 elementos, ¿no? Inmediatamente procedo a utilizar aquí vamos a ponerle la variable i. Este es para las posiciones. El índice va a ir hasta 10 con incrementos de 1, ¿sí? Inmediatamente aquí lo que hago es poner una variable. Ojo, estos pares empiezan en 2 y cada vez que pasa se va incrementando de 2 en 2. Entonces tenemos aquí un acumulador. Vamos a decirle que x en x en la variable x tome el valor de 2, ¿sí? Entonces ese primer dato lo vamos a almacenar al vector, es decir, en a de i
en ADI ponga, a ver, aquí es un proceso, pongámosle una asignación. Entonces en ADI le digo que me ponga lo que está en X, ¿sí? Tiene el 2, ahí se va, estoy generando el primer número par, es decir, este primer número estoy. En A de la posición 1, póngame el 2, ¿sí? Y a continuación tengo que incrementar, para que se me haga 4, le digo que en X, una asignación, que en la variable X, que empieza valiendo 2, le incremente en 2, ¿sí? Que en X ponga lo que está en X más 2. Cada vez que regresa se va a ir acumulando. Ya, hasta ahí. Una vez que termina eso, lo que quiero a continuación es imprimir. Simplemente aprovecho esto, control C, control V, y ahora lo que voy a hacer es a imprimir lo que está en el vector. Escribir, aquí que me escriba lo que está en ADI. ¿Sí? Eso es todo. Con esto yo genero los 10 primeros pares. Si yo ejecuto esto, tenemos aquí que me imprime el enunciado, y como este programa yo no ingreso nada por teclado, se genera todo automáticamente. Ustedes observan aquí que me imprime 2, 4, 6, 8, 10. Aquí es donde genera los pares. En este proceso, X empieza en 2, pone en la posición 1, pone el 2. Viene aquí, en X se hace 4, cambia la posición a la posición 2 y así sucesivamente empieza a trabajar. Pues cuando usted quiera ver cómo trabaja esto, hágalo paso a paso. De aquí estamos viendo, declara el vector, X toma el valor de 2 y empieza en 1, va hasta 10 con incrementos de 1. En ADI ponga X, ¿ve? Pero esto se genera automáticamente internamente en el computador. Sale de aquí cuando X toma el valor de 10, ¿sí? Entonces yo así puedo generar los múltiplos de 5, los múltiplos de 10. Entonces le suspendo esto. Por favor, si yo quiero aquí los múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25. Simplemente empiezo en 5, le incremento 5, ¿sí? Y eso es todo. Entonces cuando yo ejecuto esto, me salen los 10 primeros múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Si quiero los primeros múltiplos de 100, aquí yo pongo 100, o de 10, perdón, no llegamos tan exagerados, ¿sí? Empiezo en 10 y aquí le sumo 10, y eso es todo. Es cuestión de creatividad nomás, ¿ya? 10, 20, 30, ¿sí? Ya. Cuando yo quiero ingresar o hacer una suma de dos vectores, de igual manera, ingreso datos al un vector. Es como cuando yo estoy trabajando con las variables simples. Por ejemplo, si yo quiero sacar que A más B y me deposita en C, ¿cómo usted utiliza la fórmula? Aquí pone que en C es igual, ¿sí?, a A más B, ¿sí? Esto utilizábamos en variables simples. En los vectores, ¿qué tiene que hacer? Que en un vector C de I, ¿sí?, ponga lo que está en el vector A de I más lo que está en el vector B de I, ¿sí? Entonces de esa manera estaríamos trabajando en lo que tiene relación a vectores. Lo que cambia es los índices, o sea, para indicar las posiciones, ¿sí? Ya. Terminamos con eso, prácticamente lo que tiene relación a la explicación de los vectores. Muchas gracias.